Buenos días a todos. Muy buenos días. Hoy es un día importante para la Confederación Canaria de Empresarios. Presentamos el informe anual de la economía canaria, esfuerzo que se hace desde la Secretaría General de esta confederación y de un importante equipo de personas que le acompañan a José Cristóbal García durante todo el año, no solo para las instituciones públicas, sino para las empresas, respecto a las principales magnitudes de nuestra economía, ¿no? Y es donde podemos ver, ¿no?, en los próximos meses lo que vamos a tener a lo largo del 2014. Afortunadamente, y creo que este año por primera vez de forma clara, presentamos un informe anual de la economía canaria que nos invita a vivir momentos de reflexión, momentos de diálogo, momentos de consenso. Creo que son momentos en los que debemos apostar exclusivamente por la actividad económica en Canarias. Que es el desempleo, que es la destrucción de tejido empresarial, causa fundamental o causa única del desempleo que tenemos en estos momentos, y para ello pues debemos la actividad económica, y eso tiene que ser sin duda en un ambiente de diálogo y de consenso. Necesitamos serenidad y necesitamos un marco jurídico que no. Eso estamos trabajando también en un nuevo régimen económico y fiscal, que será el marco que todos tendremos los próximos años para desarrollar actividad económica y básicamente para generar empleo. Principal preocupación, insisto, de la Confederación Canaria de Empresarios en estos momentos. Yo, sin más, le voy a ceder la palabra al secretario general, a José Cristóbal García, de Economía Canaria 2013, y después abriremos un debate sobre las principales magnitudes. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, vamos allá. Como sabré, con cada uno con sus principales resultados, hay unas conclusiones del informe que entramos en la economía internacional, nacional, europea, nacional y canaria, y perspectiva que es el que está basada en las conclusiones, pero en sí misma es otro informe, ¿no?, del que tienen ustedes, creo que todo fotocopiado, la presentación que vamos a realizar. Voy a pasar rápido sobre aquellas cuestiones que sé que no van a resaltar mucho, como es la economía internacional, nacional y europea, pero que es necesario nombrarlas y mencionarlos para hacernos llegar a lo que ha pasado en la economía canaria y lo que esperamos que pase en el próximo año. Bueno, en primer lugar, como economía internacional, el año pasado parece que hay un punto, se produce una desaceleración de la economía mundial, en cierta medida. Quizás se ven más afectados los países en vías de desarrollo, porque pierden, desde luego, mayores dificultades de acceso a la financiación. El capital que antes iba a las economías emergentes viene de nuevo a las economías europeas, y eso resiente su crecimiento, que es mucho más alto que el resto de nuestras economías. Para los próximos años, las economías avanzadas van a crecer a un ritmo que todos esperamos que sea superior. Estados Unidos y Japón crecen a un ritmo distinto, también porque aplicaron políticas distintas, mucho más expansivas, que ahora tienen que empezar a llevar a cabo determinadas políticas de consolidación fiscal, pero siguen con un ritmo de crecimiento, digamos, aceptable. El área euro sale de la recesión, empieza a recuperarse a partir del segundo semestre del año 2013. Ese es un punto clave en la evolución de la economía europea, española y canaria, a partir de mediados del año pasado, donde empiezan a observarse ya síntomas de recuperación y de crecimiento, no de salida de la crisis, sí de la recesión. El año se cierra con una caída del menos 0,5 a nivel europeo, pero ya vemos cómo incluso en los primeros meses de año ya salimos, ya tenemos crecimiento positivo, se controla el déficit de las principales economías, lo que está obligando a unas políticas muy duras de consolidación fiscal, y las previsiones de crecimiento para el próximo año son positivas para prácticamente las principales economías europeas, ¿no? Ha habido avances en materia de gobernanza europea tímidos, no grandes avances, pero sí hay avances. Las políticas expansivas se han empezado a aplicar con retraso, empezaron tímidamente en el 2012 y ahora, recientemente todos conocen que en junio de 2014 se ha aplicado un paquete de medidas que intentan impulsar el crecimiento de nuestra economía. Si después, sin interés, profundizamos en ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, que los retos continúan siendo, a nuestro juicio, que el proyecto europeo camine, se consolide, se profundice en la unión fiscal, el control de la unión bancaria y, sobre todo, que se siga profundizando en la consolidación fiscal. En España, igual, segundo semestre, con crecimiento, impulsamos el crecimiento de la economía, salimos de la recesión a partir del segundo semestre del año. Como destacar, hemos hablado muchas cosas de la economía nacional, pero hay que destacar que se produce una especie de cambio de modelo de crecimiento en este periodo. Hemos empezado a crecer con el impulso fuerte de las exportaciones, ¿no?, de la economía española, hasta este momento en que empieza a recuperarse la demanda interna, el consumo de los residentes, ¿no?, de los españoles. Cuando hablamos de exportaciones hablamos también de consumo de no residentes, ¿no?, de servicios, de ese tipo de cuestiones, pero hablamos de los residentes, y eso ha implicado un incremento en las importaciones.
Por lo tanto, cuando vemos ya el primer trimestre de 2014, las exportaciones crecen mucho, un 8,1. Sí, eso habla mucho de la capacidad competitiva de la economía española, pero es que las importaciones empiezan a crecer un 9,3. Eso implica que esto cambia, ¿no? Se dan cuenta en este momento, esto era la que mejoraba nuestro Producto Interior Bruto, que eran las exportaciones, y las importaciones, fruto de una demanda interna la demanda interna débil, hacía que tuviéramos un crecimiento negativo. En este momento se cruza lo que es una mayor aportación positiva de la demanda interna frente a una aportación negativa de lo que es el saldo exterior. En el cuadro que tienen al lado, como se dan cuenta, ven cómo el peso de las exportaciones en las principales economías europeas ha crecido de una forma sustancial, ¿no? Lo que nos obliga e implica que vayamos caminando en mantener los niveles de productividad, que es los que nos permitirán ser competitivos y seguir creciendo de cara al futuro. Por el lado de oferta, cerramos el año con caídas en la actividad en casi todos los sectores y empezamos el año con mejoras y crecimiento positivo en todos los sectores, menos en construcción y actividades, y hay un negativo por ahí, y actividades financieras y de seguros. Previsiones de crecimiento positivas para el 2014 y mejores aún para el 2015, que ya estamos en torno al 2%, y las variaciones interanuales, ya por primera vez España en el primer trimestre tiene una variación de crecimiento del PIB interanual positiva. ¿Se controla el déficit? Se controla. Es mayor el control del déficit al que teníamos en su momento, lo cual nos está permitiendo también que nuestra imagen exterior mejore de una forma importante y que nuestra financiación de ese déficit también mejore de una forma importante. El cuadro de abajo lo que se ve es cuando incorporamos las aportaciones a la banca, que como saben no se incorpora en el cálculo del déficit oficial. Mejora el rendimiento de la deuda pública, que implica esto, que pagamos muy poco, mucho menos de lo que estábamos pagando por nuestra deuda. Estamos en niveles anteriores a 2007. La deuda de las administraciones públicas crece, sigue creciendo, pero se desacelera de una forma muy importante, lo cual es un dato positivo. Y en definitiva la deuda pública está en 93%. Va a seguir creciendo mientras tengamos déficit. El déficit va inmediatamente a incremento de deuda, ¿no? La deuda privada se reduce, hay un proceso de desempalancamiento de las familias y de las empresas españolas importante, que ha llegado en el periodo de junio 2010 a 2014 en más de un 17%. Crece la inversión extranjera, como decía antes, se comienza a creer de nuevo en la economía española y la inversión extranjera crece en 71.000 millones el pasado año, una cifra muy importante, ¿no? O sea, deuda privada baja, inversión extranjera crece en todos los ámbitos, ¿no? En cuanto al paro, se ha continuado destruyendo empleo, se han destruido 3,5 millones de empleos en el periodo de crisis, ¿no? Y el paro ha crecido en 3.993.000 personas, ¿no? Este dato continúa creciendo incluso en el primer trimestre, pero cada vez de una forma más moderada, ¿no? Ha mejorado la productividad, creo que hablaba antes de una forma importante, pero como consecuencia sobre todo la destrucción de empleo. Los costes laborales unitarios continúan reduciéndose, lo cual mejora la productividad también y mejora nuestra posición competitiva con respecto a Europa. Nuestro reto es seguir mejorando la productividad y seguir sin incrementar excesivamente nuestros costes laborales en un escenario de creación de empleo y de mejora salarial, ¿no? Que como vemos se empieza a producir. La productividad aparente de falta de trabajo empieza a crecer por encima del empleo. Eso es el principal reto que nos encontramos si queremos mantener un nivel de exportaciones de nuestro país, digamos, aceptable, ¿no? Los precios, sin más comentarios, salvo el extraño crecimiento de los carburantes por encima de la cotización del petróleo. Y bueno, estos son unos gráficos que observan todos cómo mejora la economía española, ¿no? Y nos vamos a Canarias. Bueno, Canarias tenemos un crecimiento interanual superior a la media nacional. Estábamos en un 0,5, aquí estamos en un 1,15. El primer trimestre un 0,21 frente a un 0,36, pero como ven, llevamos ya 3 trimestres seguidos con crecimientos positivos, tanto en Canarias como en España, ¿no? El PIB se sitúa en 40.000 millones. El año pasado la economía canaria cayó un menos 0,4 y bueno, se destruyeron 1.700 empresas y en el periodo de crisis casi 14.000 empresas perdió el tejido productivo canario, ¿no? Ay, perdón. Aquí me quería detener un poquito porque hay cuestiones que hay que desmitificar y hablar digamos, con los números en la mano, ¿no? Canarias no ha destruido más empleo que la media nacional. Eso es falso, y que lo diga quien lo diga. La destrucción de empleo en la media nacional ascendió a un 17,3%, mientras en Canarias fue un 17%. O sea, se ha destruido menos empleo
hablo del periodo 2007-2013, que en el resto del Estado, que la media del Estado. Porque tenemos una tasa de paro del 33%. Partíamos de una tasa de paro superior, pero es que los parados han crecido en Canarias un 235% y a nivel nacional un 205%. Esto habla de la magnitud de la crisis que hemos atravesado, ¿no? Pero sobre todo habla de las diferencias de la incorporación de activos en la economía canaria. En Canarias, una economía como la nuestra, con 2 millones de habitantes, se han incorporado 105.000 activos. Es que en España, con 40 millones de habitantes, los activos han crecido en 411.000. La desproporción es tan brutal que es lo que ha hecho distorsionar las cifras de paro en nuestra economía de una forma importante. Esto no quiere decir que sea bueno, ni malo, ni todo lo contrario. Activo es aquella persona que está en edad de trabajar y quiere hacerlo. Como el empleo destruido en ocupaciones son un rama de actividad, bueno, hemos visto que se han destruido 3.100 empleos. Destaca que se crea empleo en el sector turístico, 9.700 empleos en el apartado comercio, transporte y hostelería, y se destruye prácticamente el resto, menos lo que pone administración pública, pero se refiere básicamente a servicios privados del ámbito público, educación, sanidad, etcétera, ¿no? Hombre, les he marcado ahí algo que creo que les afecta directamente, porque se han destruido 600 empleos en el ámbito de la comunicación en Canarias, ¿no? O sea, que es un sector también muy castigado por la situación económica que hemos venido atravesando, ¿no? Por sectores vemos cómo se crea empleo en los españoles, se crea empleo en los extranjeros de la Unión Europea y se destruye empleo, que son los que empiezan a salir de nuestra economía, extranjeros no residentes en la Unión Europea. Cambia nuestro concepto en el sistema de contratación también. Estamos orientando cada vez más a la contratación a tiempo parcial, que la teníamos muy reducida, ¿no? Ha aumentado un 13,6% en la modalidad de contratación parcial indefinida y un 14,9% en la de duración determinada. Por lo tanto, el crecimiento es importante y está permitiendo una adaptación más de las empresas a la situación del mercado laboral y por lo tanto está permitiendo que crezca el empleo, ¿no? Los contratos temporales se han situado un 31,95%, una foto fija de lo que tenemos en Canarias, frente a un 68,05% de los contratos indefinidos. Bueno, crecen ambos, ¿no? El 68% de los asalariados en Canarias son indefinidos. Los expedientes de regulación de empleo también es una cuestión que se ha producido un cambio importante, ¿no? Han caído mucho los expedientes de extinción, aquellos que cancelaban la relación laboral, y crecen, y han caído también, pero a menor intensidad, porque se reducen en todos los expedientes de regulación de empleo, ¿no? Y los trabajos afectados, que se han reducido en un 22,9%, en los que son de suspensión y de reducción. Se reducen los expedientes por causas económicas, o sea, tengo 2 trimestres con crecimiento negativo y hago un expediente de regulación de empleo, ya no se producen ese tipo de situaciones, se producen mucho menos y se va a reestructuraciones por causas técnicas o organizativas, ¿no? Con lo cual también habla de un cambio de la situación económica que estamos atravesando, ¿no? Por el lado de la oferta, aquí hacemos un análisis de cada uno de los sectores económicos, voy a ir muy por encima, después podemos profundizar en cualquiera de ellos, ¿no? Pues si no se nos haría eterna esta rueda de prensa, ¿no? Bueno, gana peso el sector servicios y pierden el resto, salvo el sector de la industria y la energía. El sector de la agricultura tiene una caída del menos 3,8%, básicamente por los problemas que tienen los principales productos de exportación, plátanos y tomates, que se han visto afectados por la situación económica, y las perspectivas se basan por el cumplimiento de los compromisos de ayudas que tienen básicamente estos principales productos de exportación. Los datos de empleo que están en los cuadros son datos de la EPA. Nosotros consideramos que no están bien en ninguno de los sectores, por eso hemos introducido, los tienen ahí, pero sí es cierto que hay una caída en afiliados de Seguridad Social de 1.470 afiliados, ¿no? Yo utilizaría ese dato como dato objetivo de la situación del empleo en cada uno de los sectores, ¿no? En industria cae un menos 2,5, la manufacturera un menos 3,3 y el sector energético menos 1,9. Ya comienza el sector energético a principios de año a crecer. Tenemos de nuevo, después de un año con caídas del consumo energético, un crecimiento es otro indicador de que las cosas están cambiando. Se pierden 216 empresas en el 2012 y se han perdido desde el inicio de la crisis 1.356 empresas. Y afiliados a Seguridad Social caen en 652, a pesar de que se da un crecimiento muy alto de lo que es el empleo. No cuadran porque no es normal que tengamos con caída de actividad económica un crecimiento de empleo en diversos sectores, ¿no?
sí es cierto que empieza a mejorar el sector industrial y una prueba de ello es que mejoran los incentivos que se tiene, la bonificación de rendimiento de vinos en Canarias presentan una mejora, ¿no? Y las perspectivas pasan por lo que hemos hablado en muchas ocasiones, su situación, su modelo económico ante la Unión Europea y bueno, el desarrollo de las industrias y proyecciones incluso al exterior, ¿no? Construcción, el que peor ha tenido un crecimiento el año pasado, menos 6,4, y todos los indicadores hablan de la delicada situación que continúa atravesando el sector. Aunque ya hablábamos de caídas del 66%, ya estamos, hombre, estamos en caídas, pero cada vez es menos. Ya incluso en algunos indicadores se empieza a ver algún dato positivo, ¿no? Como cierta recuperación del mercado inmobiliario. Bueno, crecen las transacciones inmobiliarias en un 2%. Tímidamente el sector empieza a encontrar su suelo y empieza poco a poco a crecer. Va a depender mucho de la intervención del sector, dependerá mucho de la rehabilitación turística y que se está hablando en todos los ámbitos, bueno, y por supuesto del REF, ¿no? Servicios. Servicios crece y sobre todo crece en el ámbito de, como veremos, en el ámbito de hostelería, comercio, transporte y hostelería, que básicamente es hostelería, que crece un 1,2%, ¿no? Pierden 600 empleos, pero se crean empleos en el ámbito del sector turístico, básicamente, ¿no? Y el número de asalariados se incrementa en 13.394 asalariados. Esto quiero ir apuntando al hecho que me gustaría desmitificar esto de que el sector turístico no genera empleo. Mentira. Genera y mucho. Yo creo que ahí están los datos para que podamos irlo viendo y veremos viendo poco a poco. Como número de empresas, se han perdido en el periodo de crisis 4.500 empresas, ¿no? Entrando en turismo, ya dentro del sector servicio vamos a definir un poco de turismo. Mejoran los visitantes extranjeros, mejoran las pernoctaciones, mejora la estancia media, mejora el gasto total turístico, sobre todo en destino, tanto en origen, y en destino también, y mejora el empleo. Nosotros hemos hecho aquí un ejercicio para poder demostrar lo que hablaba antes, de comparar diferentes zonas, ¿no?, turísticas con Canarias, ¿no?, para ver realmente si nuestro sector está respondiendo en ese ámbito, sobre todo en ese ámbito del empleo, ¿no? Hemos cogido Túnez, República Dominicana, Las Vegas, bueno, no somos Las Vegas ya, Canarias, Baleares y Cataluña, ¿no? Comparémonos con las de España, ¿no? Evidentemente Túnez y República Dominicana tienen un nivel salarial muy bajo, ¿no? Por lo tanto no cuentan para compararlas, pero bueno, ahí está, ¿no? Destacando un dato de Canarias con Baleares y Cataluña. El empleo por cada 1.000 visitantes. Canarias es la comunidad que más crea de España empleos por cada 1.000 visitantes. 22,8. Frente al 11,8 de Baleares o el 21,2 de Cataluña. Primer dato. No solo creamos empleo, sino creamos más que cualquier destino turístico español. Bien, los establecimientos hoteleros en Canarias tienen personal empleado 16,8 personas empleadas por cada 100 plazas turísticas. Estamos hablando de empleo directo, frente a la media del 12,8 nacional. Hoteleros, extrahoteleros estamos en el 5,8 frente al 5,1. Por lo tanto, como media también 12 media sector relativo, 12 empleos por cada 100 empleados frente a 10,9 nacional. Segunda conclusión, Canarias genera más empleo que ningún territorio español por cada 100 plazas turísticas. Y sobre todo genera más empleo cuando se trata de hoteles. Cuando analizamos la distribución de las plazas alojativas por islas, ¿no?, observamos cómo es desigual su composición, ¿no? Predominan las plazas hoteleras en Tenerife y Fuerteventura, un 62 y un 58, se lo observan ahí, ¿no?, el primero a la izquierda. Predominan las plazas extrahoteleras en Gran Canaria y Lanzarote. Ya tenemos un claro desequilibrio. Y encima prácticamente en la misma proporción. 60-40, ¿no? 40-60, un poco más. Bueno, casi. El grado de ocupación en hoteles en Canarias oscila entre 70 y pico, 72%, en Gran Canaria, en Lanzarote, Fuerteventura. El grado de ocupación es el máximo que se produce. Frente al grado de ocupación en apartamentos, no alcanza como mucho el 58%, ¿no?, o el 57%. Hay un mayor grado de ocupación en el ámbito hotelero que extrahotelero. Y cuando lo comparamos con la demanda de todos los que nos visitan, por qué tipo de alojamiento se inclinan, observamos que hay una gran divergencia entre Gran Canaria y Lanzarote con respecto al resto de las islas. Todos los que nos visitan tienen por encima del 60%, independientemente de la isla que hablemos, incluso algunas llegan al 70%, como es el caso de Tenerife, predominan por alojamiento en plazas hoteleras.
frente a un 38% por plantas extrahoteleras. Pero si esto lo cruzamos con nuestra oferta, que tenemos, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, un 41% de oferta de plantas hoteleras frente a una demanda de un 61%. Hay una clarísima desproporción entre oferta y demanda en nuestro mercado turístico, ¿no? Por lo tanto, y concluyendo este apartado, el sector turístico en Canarias tiene mayor capacidad para crear empleo que otras regiones turísticas de España y del mundo. El sector hotelero tiene mayor capacidad de crear empleo directo que el resto de destinos turísticos españoles. La demanda de viajeros se decanta preferentemente por los establecimientos hoteleros, por lo tanto favorece a las islas con mayor peso del sector hotelero, y existen divergencias importantes en la oferta alojativa de cada isla. En Canarias se está limitando la construcción de nuevas plazas hoteleras. Yo creo que esto responde solo a la pregunta. ¿Genera empleo el sector turístico? Sí. ¿Más que la media nacional? Sí. ¿Por qué no genera más? No es culpa de las empresas. Las responsabilidades evidentemente están en otro sitio. Hemos aportado también el gasto medio turístico por día y vemos que hay también margen de mejora importante en el gasto turístico, sobre todo en muchos apartados, sacándolos del hotel, ¿no? Cuando podemos comparar con otras zonas, pero no eran tan homogéneos, los datos no lo hemos hecho, pero nosotros, como ven, el gasto en compras, el gasto en alquiler de vehículos, el gasto en transporte público o en recuerdos y tal, está muy por debajo, en ocio, está muy por debajo de lo que otras zonas turísticas pueden abordar, con lo cual tenemos un amplio margen de maniobra en estándar de calidad, en oferta complementaria, en nivel de infraestructura del sector y en el grado de diversificación de la oferta para mejorar nuestros ingresos turísticos, ¿no? Comercio supone el 12% de nuestro PIB, ha empezado a mejorar en la última parte del año, ¿no? Hemos visto el índice comercial por menor como mejora, y bueno, va a ser más lento, porque esto es nuestra demanda interna, y a medida que vaya creciendo el empleo y la confianza en nuestra economía, el comercio, sobre todo el interior, ¿no? va a venir mejorando, ¿no? Son 32.000 empresas del archipiélago, y el 90% con menos de 5 trabajadores, tiene una capacidad de generación de empleo tremenda en el sector comercial. Y bueno, las empresas han tenido una importante destrucción de empresas, tanto en el ámbito minorista como mayorista, y últimamente el último año ha mejorado solamente lo que son las empresas del sector del automóvil, han tenido cierta mejora, ¿no? Como ven aquí, ha habido una mejora del comercio interior. En todo este escenario, llama mucho la atención que hemos tenido en 2 años un 25% de crecimiento de la recaudación tributaria en el archipiélago, producto de impuestos de administración autonómica y nacional, de todos los ámbitos, ¿no? Y vemos que algunos tienen crecimiento del 106%, bueno, datos de crecimiento, cifras, muchas de ellas de 2 dígitos. Si vemos las que no tengan vinculación con la subida fiscal, evidentemente han tenido una caída en su recaudación, ¿no? Básicamente, ¿no? Llama la atención cómo estas las medidas tributarias aplicadas por Canarias han supuesto, en un cálculo que nosotros hemos hecho, ¿no? Entendiendo que el consumo ha quedado parado, aunque evidentemente ha ido algo menos, en 459 millones en Canarias y 151 millones también en Canarias, pero por las medidas estatales, con lo cual el impacto de estas medidas tributarias han tenido en Canarias 611 millones de euros. Hay 300 millones más, pero el impacto de la recaudación deriva como consecuencia de la recaudación de DISA en Tenerife, pero un dato muy, muy puntual que no responde a esto, ¿no? O sea que en época de crisis hemos retirado de la actividad económica y de los ciudadanos 611 millones de euros. Está muy bien para controlar el déficit, medidas de consolidación fiscal, todos sabemos que hay que hacerlo, pero a todos nos gustaría haber visto una respuesta real en las administraciones públicas, en una verdadera ajuste también y una reestructuración de las mismas, ¿no? No solo ajustarse en el ámbito de la actividad productiva y en el ámbito del incremento de los gastos, ¿no? Perdón, de los impuestos. Por el lado de la demanda, vemos ciertas mejoras en muchos indicadores, sobre todo los que están indicados están orientados al sector turístico, ¿no? Y vemos como todos mejoran de una forma importante. Mejora también la inversión de las empresas canarias, según la deducción, la deducción por inversión así lo demuestra, y la inversión futura que la propia reserva nos anuncia, ¿no? Y por lo tanto también vemos que mejoran estos indicadores. ¿Qué quiere decir? Las empresas empiezan a creer en el futuro de nuestra economía y empiezan a invertir en ella, ¿no? El sector exterior, bueno, las exportaciones caen, las importaciones suben, pero si eliminamos el peso del petróleo, que como ven es tremendo en nuestra balanza comercial, ¿no? Pues vemos que vamos, nuestras exportaciones
caen un 13,3% como consecuencia de nuestros principales productos de exportación, tomates y plátanos se han visto afectados. Y las importaciones aumentan como consecuencia de la demanda interna que genera el consumo básicamente no residente, ¿no? Bueno, a partir de aquí hemos hecho un análisis, me detengo un poco para tomar agua, de la evolución por isla. Salen datos realmente curiosos. Los datos son del ISTAC, no son nuestros, ¿eh? O sea que no estamos inventando nada. Solo existen hasta el 2011, pero antes de 2008 hay un cambio metodológico, con lo cual tampoco nos interesa utilizarlo. Pero está bien usar 2008-2011 porque se dan cuenta del periodo de crisis antes de 2011, que hubo una inflexión, ¿no? Que parecía que íbamos a salir, pero no salimos, con lo cual fue un periodo inicial de la crisis muy fuerte. Bueno, distribuyendo por diferentes áreas, observamos cómo el sector del comercio y la hostelería en la provincia de Las Palmas representa el 40,2% de su capacidad productiva, o de la riqueza generada, como quieran ustedes llamarlo, frente al 34,6% de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Son casi extrapolables a Gran Canaria y Tenerife, básicamente, ¿no? Pero bueno, vamos a dar datos provinciales, ahí tienen por isla que pueden verlo. Significa que aquello que supone actividad productiva y generación de riqueza privada tiene un peso muchísimo mayor en la provincia de Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué ocurre en este sector? Perdemos mucha actividad en la provincia de Las Palmas y se gana en ese periodo de crisis mucha actividad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, dejémoslo ahí, una actividad privada, supone que no podemos decir nada, que no está influida por nada. Pero vamos al segunda área de creación de riqueza, entre comillas, o de producción en cada provincia, y nos vamos a la administración pública. El peso de la administración pública aquí es al revés, es mucho mayor en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en la provincia de Las Palmas, ¿no? Es un 25,8 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife frente a un 22 en la provincia de Las Palmas. A pesar de ello, en el periodo de crisis, resulta que cae el valor de la actividad pública en la provincia de Las Palmas en 30 millones de euros y crece en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 169 millones de euros. O sea, la diferencia se incrementa en 200 millones de euros de una provincia a otra sobre la actividad del sector público en plena crisis económica. Aquí cada cual debe sacar las conclusiones que estime oportunas, pero el dato yo creo que es muy relevante. Seguimos con provincias y ya nos aproximamos al 2013 con datos por provincia, porque no existen datos por isla, digamos, como habíamos comentado, algunos existen, pero no que nos permitan configurar el MAP del 2013, y observamos cómo mejoran todos aquellos indicadores vinculados al sector turístico, ¿no? Hemos aportado aquí algunos por islas que teníamos para estudio y elaboración de quien lo considere oportuno, y vemos como todos los sectores mejoran aquellos quizás vinculados más al sector turístico. Entonces ven mejoría. Llama la atención como en la isla Gran Canaria el 14,4% de visitantes extranjeros optan por otro tipo de alojamiento que no es el turístico, ¿no? Indicadores finalmente de todos positivos de la economía canaria, y entramos en las conclusiones. ¿Por qué es diferente esta fase de crecimiento de la que veíamos en el 2011? ¿Y por qué es más sólida? Por las reformas estructurales impulsadas, sobre todo aquellas que llevan vinculadas al mercado laboral, han permitido que las empresas se adapten con mayor agilidad a la situación que estamos. No tenemos que optar por los despidos de una forma única, sino por la situación de nuestras empresas, y facilita la contratación y el crecimiento del empleo, como veremos en el próximo año. Hay un mayor control del déficit público del que teníamos en el 2011, mucho más. Nos estamos financiando nuestra deuda a unos costes, recuerden ustedes que la prima Areco estaba a 600 puntos, estamos a 123, la última, ¿no? 134 en el último dato. Empieza a fluir capital al sector público y al sector privado, e incluso capital extranjero que invierte en España, tanto en deuda pública como en privada. La reestructuración del sector financiero se encuentra casi culminada. Se ha avanzado de una forma muy importante en ella en los últimos años, que no era el mismo sector financiero que teníamos en su momento, ¿no? Y desde luego ya empieza a empezar a abrirse el crédito a empresas y familias, ¿no? Cambia el modelo de crecimiento, una oferta más orientada al sector exterior, que es nuestro gran reto, y mantenerla, y cambia y seguimos necesitando y mejorando nuestros niveles de competitividad. Las empresas, evidentemente, que han sobrevivido a esta crisis son las más fuertes.
las que están utilizando de una forma más eficiente su capacidad productiva y las que van a conseguir crecer con demostrando unos mayores niveles de competitividad. Todo esto hace que mejore la percepción de la economía española en el exterior. Mejora la calificación crediticia, las empresas pueden recomponer su deuda y las familias se han quitado mucha deuda encima, ¿no? Que la palabra esta de despalancamiento es horrible de pronunciar, ¿no? Como retos pendientes, tenemos que seguir caminando a la reforma laboral en muchos de estos aspectos. Ahí los tienen, no voy a extenderme. Hay que llegar a la normalización del sector financiero, que no hemos llegado. Tenemos el reto de mantener nuestra competitividad, como dije, en el sector exterior. Y debemos seguir profundizando en la corrección del déficit, pero no recortando a las administraciones públicas la inversión productiva. Sí reestructurando las administraciones y orientándolas a lo que puede sostener y debe gestionar la economía que tenemos. Como datos de destrucción de empleo y de creación de empleo privado, que no hablamos solo de empleo, vemos que en este periodo el sector público ha destruido 60.000 empleos frente a 3,5 millones el sector privado. O en el último año, 11.000 a nivel nacional y 6.000 en Canarias el sector público, y el privado continúa destruyendo de una forma importante 195.000 y 7.200. El último informe del Banco Mundial nos dice que seguimos retrocediendo. Estamos a nivel de Eslovaquia, Kazajstán o Túnez, ¿no? Sobre todo en términos de competitividad, ¿no? La evaluación global, como ven ahí, en apertura de negocio, manejo de permisos, hemos retrocedido nuestras posiciones en prácticamente todas ellas. O sea, continuamos sin hacer nuestros deberes en materia de reorganización de la administración y de reducción de cargas administrativas. Aparte de todos estos retos que hablábamos, Canarias tiene más. Canarias tiene un desempleo juvenil altísimo, 55% frente a 23% de la Unión Europea. Seguimos con los graves problemas de planeamiento urbanístico y freno al desarrollo económico que seguimos sin resolver, como ya hemos visto. Y seguimos con la necesaria reforma de nuestro régimen económico y fiscal. Y, por supuesto, con la necesaria internalización de la economía canaria. Por último, les dejo estos indicadores aquí, que todos tienen flechas hacia arriba. Como verán, ninguno es verde, todos son azules. Y hablan de la mejora que estamos experimentando este año en nuestra economía. Y nada más. Muchas gracias, secretario general. Abrimos un turno de debate, de preguntas, de lo que ustedes quieran a partir de estos momentos. Yo quería preguntarle al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios por un asunto que tiene mucho que ver con la financiación de la administración pública. El diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra, ha comentado esta mañana en la cadena SER que una de las posibilidades de ingreso que tiene la comunidad autónoma está en un impuesto propio que es el IGIC, y entonces planteaba que se suba el IGIC en la administración pública canaria, se suba el IGIC para toda Canarias, que el turismo no lo iba a notar, con el objetivo de hacer frente a cuestiones tan importantes como puede ser la educación, los servicios sociales, pero sobre todo para afrontar la pobreza. Me gustaría conocer la opinión del presidente de la Confederación acerca de esto. No consideramos adecuado que se siga recortando el diferencial fiscal con el resto de España. Eso es un activo importante de Canarias, de los últimos incrementos impositivos adoptados en el Parlamento de Canarias, y nosotros lo que sí entendemos es que se debe luchar al máximo, en eso estamos de acuerdo con Jerónimo Saavedra, diputado del Común, por conservar los derechos sociales, los sistemas de protección, y la mejor forma de defenderlos es generar el marco adecuado para que se desarrolle actividad económica, para que se incremente el empleo. Ese entendemos que es el único camino, y así nos lo marca la Unión Europea, por el que conseguiremos conservar y mejorar nuestro sistema de protección social europeo, que es el mejor activo que tenemos en la Unión Europea. A mí me gustaría preguntar una cuestión acerca del petróleo y del fallo del Supremo. Los empresarios turísticos de Lanzarote se molestaron un poco, lo escuchábamos el otro día también en la radio, porque ellos manifiestan su rechazo a las prospecciones petrolíferas y en Las Palmas, desde la Confederación, se muestra el apoyo. También me gustaría saber cuál es la posición de la Confederación sobre la actitud de Paulino Rivero y lo que anunció ayer, de que va a ser una consulta, sea como sea, y que va a llevar este problema hasta Luxemburgo, hasta el Tribunal Europeo. Vamos a ver, nosotros no tenemos ningún tipo de discrepancia con representantes empresariales de ninguna isla, faltaría más. Además, hemos tenido una postura clara y prudente desde el primer día. Siempre hemos apoyado que es muy importante conocer para tomar decisiones. Siempre hemos estado con la seguridad jurídica, con la legalidad
y eso lo vamos a seguir apoyando siempre. Y siempre hemos estado y vamos a seguir estando con la actividad económica. Cualquier actividad económica que cumpla el marco legal y el estricto marco legal que tenemos tanto en España como en la Unión Europea, desde luego va a ser apoyada por las organizaciones empresariales como no podía ser de otra manera. Pero lo que siempre hemos defendido, y eso lo queremos decir siempre muy alto, es que conocer es una obligación para poder decidir. Y en un país desarrollado, en un país, una democracia avanzada como es España, el derecho a conocer creo que es algo que no nos puede sustraer nadie, ¿no? Me gustaría que contestase a la actitud y a los anuncios de Paulino Rivero ayer. Yo creo que distraer una reunión tan importante como la de hoy, en donde se presentan datos tan importantes con la actitud, o sea, un tema tan subjetivo como puede ser la actitud del presidente del gobierno, al que ya le hemos mostrado nosotros en directo y claramente nuestra opinión al respecto, creo que no es el mejor día para ello, ¿no? Además, yo iniciaba esta rueda de prensa o este encuentro con periodistas diciendo que es el momento de la responsabilidad, que es el momento del consenso y del diálogo, ¿no? Esa es nuestra mano tendida siempre y nosotros, nuestra única preocupación es generar las condiciones para que se desarrolle actividad económica y reducir el desempleo. Y para reducir el desempleo no conocemos otra fórmula, no se conoce otra fórmula en la Unión Europea que aumentar el tejido empresarial. Cualquier reducción de tejido empresarial nos lleva a desempleo y esa es la consecuencia que hemos tenido en los últimos años. Todos nuestros esfuerzos van a estar en luchar por un marco económico que posibilite la creación de empleo, que posibilite la creación de empresas. Perdón, tienes razón, que hay que apretar esto, ¿no? Hablemos de Producto Interior Bruto, que todo el mundo lo entiende, ¿no? La producción de la economía canaria está en torno a unos 40.000 millones de euros, ¿no? Y bueno, está distribuida por islas a niveles de 2011, ¿no? ¿Cuánto era, por ejemplo, Tenerife? O la provincia, la provincial son... Dilo tú. No, ¿cómo va a ser la provincial? Son 40.004 millones. Ah, en 2011. Estamos hablando de 20.000 millones. De 20.000 millones de euros. Bueno, coge la producción de cada una de las provincias y se incrementa, se desvía hacia una o hacia otra, se incrementa. Vamos, la diferencia que hay entre el valor de la producción que hay en el sector público al cierre del 2011 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es 350 millones de euros superior a la que hay en la provincia de Las Palmas. Es todo, pero recoge todo, inversión, gasto, todo. Y todas las administraciones. Claro, claro, es sector público. ¿En qué momento ¿Cómo valoran ellos? Sí. Bueno, me preguntas por las tres últimas leyes más importantes y por tres leyes con las que esta confederación ha sido especialmente crítica, pero no solo esta confederación, lo han sido los organismos de control que tiene la propia comunidad autónoma, ¿no? Especialmente con la ley de armonización, y creo que la ley de inversiones estratégicas ya no es que seamos críticos con ella, creo que es un auténtico despropósito el que una ley como esta llegase a tramitarse, ¿no? Una ley que nos sometería a la arbitrariedad. Yo ya lo he dicho claro, nosotros no queremos ningún privilegio, las organizaciones empresariales nunca pediremos privilegios para determinados proyectos de inversión. El gobierno ya tiene en la legislación actual la facultad de declarar estratégico algún proyecto, pero lo que no podemos generar
es un marco en el que solo aquellas inversiones que el Gobierno, por decreto, considere estratégicas, pues tengan un camino diferente, un camino allanado, mientras el resto de inversiones, la normalidad, el grueso de la demanda empresarial para invertir, pues encuentra un camino absolutamente tortuoso e imposible de llevar a efecto, ¿no? En cuanto a la Ley de Renovación y Modernización Turística, efectivamente está recurrida al Tribunal Constitucional. Nosotros también hemos entendido que es una ley, además fuimos creo que los primeros en denunciar que era anticonstitucional, pues entendemos que es una ley que está perjudicando la creación de empleo en Canarias. Lo dijimos claro en nuestro encuentro navideño con medios de comunicación y con instituciones privadas, y allí culpamos directamente a las administraciones públicas de la no creación de empleo, como hoy creo que las cifras pues, nos han dado la razón, ¿no? Nosotros podemos generar empleo, podemos generar actividad económica si el marco legal lo permite. En estos momentos disponemos de un marco legal que dificulta muchísimo la creación de actividad económica en Canarias, que hace muy difícil la inversión en Canarias y que por tanto dificulta mucho la creación de nuevos puestos de trabajo. Yo esa opinión se la dejo a usted. Nosotros nos limitamos a demostrar y a presentar los datos que hemos observado, ¿no? ¿Cuál es la solución a ese problema? Eso refleja un problema, evidentemente, ¿no? Y refleja una limitación, y refleja una capacidad a la que no podemos acceder para generar empleo. Lo que hemos querido resaltar es, saben ustedes que estamos hartos de escuchar que el sector turístico no genera empleo, ¿no? Este tipo de cuestiones basadas en no se sabe bien qué. Lo que hemos querido demostrar es que es falso. Y que hay capacidad, más que cualquier otra comunidad autónoma española, de generar empleo. Sí, mejora nuestra oferta hotelera, sin lugar a dudas. Esa es una conclusión clara. Y que hay islas que tienen una oferta hotelera, evidentemente, totalmente desequilibrada, ¿no? Con respecto a la demanda que se nos realiza de plantas de demanda de alojamiento en esos establecimientos. ¿Cómo se mejora esto? Yo creo que no hace falta que lo digamos, ¿no? Otra cosa son las normativas tal como se deben regular o no, pero evidentemente que lo que habría que facilitar es que allá donde se precisa se deje construir ese tipo de plazas, ¿no? Hasta ahí. Está claro. A mí me gustaría saber, ahora hay en el horizonte una reforma fiscal que se está planteando en nuestro país, cómo lo valora la Confederación Canaria de Empresarios, y en el ámbito autonómico la creación de una agencia tributaria propia. No sé si ustedes creen que eso es positivo, que no lo es, que es una medida acertada por parte del Gobierno canario. Bueno, yo creo que eso ya realmente es una realidad, ¿no? Nosotros lo que pedimos es una administración más eficiente, ¿no? Más coordinada y que funcione mejor. Y si ese es el camino, pues ese es el camino, pero en cualquier caso tiene que ser la colaboración institucional y la eficiencia de las administraciones públicas y no las duplicidades la que nos lleva a ello, ¿no? Respecto a la reforma fiscal, también hemos dejado claro desde SEO y desde esta confederación nuestra postura al respecto, ¿no? Nosotros lo que sí estamos insistiendo, y lo hacemos en el marco de la negociación de la nueva ley del REF, es que el diferencial fiscal no se puede seguir estrechando entre Canarias y el resto de España. Y eso yo creo que es algo que debemos hacer serios esfuerzos, y para ello es necesario también que hagamos una reestructuración y una modernización de nuestras administraciones públicas. Canarias, por su configuración geográfica, sin duda tiene una administración pública compleja. Somos islas, provincias, comunidad autónoma. Esa es nuestra realidad, ¿no? La realidad no podemos evitarla, ni podemos eliminar ningún ámbito de la administración pública, pero sí que podemos modernizarla, evitar duplicidades, facilitarle las labores a las familias y a las empresas, y sobre todo evitar esas contradicciones legislativas entre administraciones que nos imposibilitan muchas veces la inversión en plazos razonables. Espero que sí. Es lo que he intentado decir al final. ¿Sí? Lo has visto, ¿no? Que he intentado compararme con lo que pasó en el 2011, ¿no? Que si había un brote, que si no había un brote, que si había no sé qué, no sé cuánto, y de pronto nos dimos una torta superior, ¿no?
porque ya habíamos incluso disparado todas las balas disponibles que teníamos en el cargador, ¿no? Para defendernos, ¿no? El plan, ¿cómo se llama? El plan File, File, este tipo de cuestiones, que al final lo que hicieron fue tirar el dinero público por la alcantarilla, ¿no? Y nos quedamos sin recursos para afrontar la crisis que volvió a caer. Han cambiado muchas cosas. O sea, vamos a ver, los economistas hemos perdido mucho prestigio, creo, en estos últimos años, ¿no? Hablando de este tipo de cuestiones. Pero sí es cierto que si nos limitamos a analizar todos estos datos, todas las cosas que en ese momento estaban mal, ahora empiezan a estar bien, ¿no? O sea, lo que comentábamos, hemos medio controlado el déficit público. Estamos pagando muchísimo. ¿Recuerdan que habían 30.000 millones de euros de pago de intereses de la deuda? Al tipo que se estaba pagando, se está pagando ahora al 3 y algo, ¿no? Bueno, yo creo que es menos de la mitad. Eso significa ya un ahorro, casi un punto de PIB, ¿no? De ahorro solo intereses, ¿no? El sector financiero ya no es que vayan por la calle buscando clientes, ¿no? Pero ya empiezan a venir a nosotros y nos dicen que quieren dar créditos, que quieren entrar. Evidentemente van a modular mucho su nivel de riesgo, más antes de septiembre, que están ahora con test de estrés. Este tipo de cuestiones no van a mejorar hasta septiembre, pero sí es cierto que empiezan a tener objetivos de activo, ¿no? De operaciones de activo, de prestar dinero, de volver a la actividad bancaria. Hemos mejorado en la salud de las empresas que han resistido. Son empresas más competitivas y más fuertes. Bueno, faltan cosas, ¿no? Y evidentemente faltan cosas, ¿no? Tenemos una reforma laboral, que yo sé que a muchos no les gusta, pero que está facilitando la contratación y el empleo. Y que se deje de destruir. Se están cambiando los expedientes de regulación de empleo de destrucción por reducción. Hay muchos aspectos que ayudan a pensar que esto se va a ir consolidando poco a poco, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo cuando hablamos de este tipo de cosas, hay alguien que interviene en la economía que somos las personas, ¿no? Y las personas hacemos que somos impredecibles muchas veces cómo actuamos, ¿no? Pero todos los factores que en aquel momento se fueron al traste que no funcionaban, hoy están funcionando. Con lo cual queremos creer, y creo que todos aumentamos esas, no solo nosotros, las calificaciones que nos hacen los organismos internacionales dicen que España está muchísimo mejor. El capital extranjero viene a invertir a España. ¿Por qué? Porque está creyendo que esta economía va a salir adelante, ¿no? Yo quiero, y espero que así sea. A mí me gustaría añadir que el estudio que hoy ha presentado el secretario general demuestra claramente que las organizaciones empresariales, las empresas, creen en el futuro de nuestra economía, ¿no? Y a ello nos llevan pues todos los indicadores que hemos presentado. Pero también, además de reconocer que vivimos en esa senda positiva y que además no lo decimos nosotros, sino que lo dicen del exterior, que es muy importante, creo que también es importante poner encima de la mesa que una buena parte del crecimiento que vayamos a tener en el futuro va a depender de lo que hagamos nosotros. O sea, el que vivamos en una senda de crecimiento, bueno, pues es que estamos en un mar propicio para la navegación, ¿no? Pero ahora vamos a tener que ser nosotros los que ajustemos nuestras velas y los que pongamos el rumbo correcto. Sin nuestro esfuerzo, sin el esfuerzo de cada región, de cada isla, de cada ciudad, no será posible pues recortar el diferencial de crecimiento económico que hemos tenido y especialmente el diferencial de empleo que necesitamos, ¿no? Pero somos optimistas porque el REF es todo, ¿eh? Falta la parte económica, que es la parte, yo creo que más importante. Esa es la parte fiscal, que son incentivos a la inversión y que requieren que las empresas inviertan con cargo a sus recursos propios, ¿no? A lo que se genera en Canarias, que es lo más importante. Y como comentaba antes, está creciendo esa capacidad de inversión de las empresas canarias, lo demuestran algunos indicadores. Hay algunas cosas que se han mejorado en los actuales instrumentos fiscales, que creemos que son buenas, ¿no? Hay otras que han faltado y que continuamos nosotros. Ayer tuvimos una reunión el otro día que estábamos viendo algunas cuestiones técnicas, que permíteme que nos entremos ahora muy en profundidad, que teníamos dudas, ¿no? Sobre su aplicación, ¿no? Y que queríamos que se aclararan para no volver a los problemas de alta litigiosidad que ha tenido instrumentos como la reserva, ¿no? Pero que se están copiando estos instrumentos a nivel nacional.
tiene otro sitio para que se invierta con cargo a los beneficios y estimularlo. En materia de empleo, lo que queremos decir siempre es que por mucho instrumento que se ponga de creación de empleo, como no invertamos, ni empleo ni nada. O sea, no se va a crear empleo porque lo diga el gobierno. O sea, se va a crear empleo si las empresas invierten. Y si a mí me facilita la inversión, el empleo va a ser una consecuencia de ello, no al revés. Y yo creo que por sí solo ese tipo de medidas no van a crear empleo, eso está claro. Si no hay inversión no va a haber. Pues simplemente eso. El resultado de esos instrumentos tendremos que esperar con el tiempo a ver si las empresas lo consideran atractivo utilizarlo o no. Eso es. Vamos a ver, la rehabilitación turística no ha dejado de funcionar en ningún momento, con y sin la ley de modernización y rehabilitación, ¿no? La rehabilitación turística, si analizas las cifras, pues aproximadamente se rehabilitan las mismas camas todos los años. Y eso no porque el gobierno lo diga, insistimos otra vez en la misma idea, se hace porque el empresario considera necesario adaptar la oferta en los términos que puede a la demanda que está recibiendo, ¿no? Y se ha producido rehabilitación de forma continua. Ahora se da más publicidad a la rehabilitación turística y además siempre se habla de dentro de 2 años, nunca se habla de lo que ha ocurrido en el tiempo que ya hemos experimentado la ley, ¿no? Lo que sí creo que es conveniente que digamos también es que nunca se conseguirá una intensa generación de empleo con la rehabilitación turística, porque la rehabilitación turística lo que consigue es, primero, una suspensión temporal de empleo del establecimiento que está funcionando para rehabilitarlo. Después, una obra de rehabilitación que puede durar 6, 7, 8, 10 meses, en el que se contratan personas de la construcción para que hagan esa obra. Terminada la rehabilitación, estos de la construcción vuelven al desempleo y se vuelve a recuperar, el ERE suspensivo se vuelve a recuperar aproximadamente el mismo empleo que había antes en el establecimiento. Conseguimos una mejora de la oferta turística. Es muy importante la rehabilitación, pero para generar empleo de verdad lo que se necesitan son nuevas camas, nueva actividad económica, nuevas ofertas de trabajo. Eso es lo que genera empleo de forma masiva. Pues las cifras de la construcción son dramáticas y claro, respecto a la actividad, al suelo. Lo que podemos decir de la construcción es que ha tocado suelo, parece que ha tocado suelo. Y parece que solo pueden ir mejor las cosas a partir de estos momentos para la construcción. Pero recuperar actividades de empleo, o sea, niveles de actividad y de ocupación que tenía en la construcción en los años 2006 o 2007, pues eso solo sería posible activando de forma intensa la posibilidad de generación de nueva oferta turística, porque la oferta residencial no va a haber demanda para ella y porque parece que la inversión pública, salvo en el próximo año, probablemente en el periodo que tengamos de aquí a las elecciones, donde ya se está detectando un incremento de la licitación pública y puede que ocurra algo más de licitación pública que sin duda ayudará a la construcción, no será suficiente porque no hay recursos presupuestarios públicos para activar la construcción desde la obra pública. La construcción ha perdido 89.000 empleos. No. En Canarias. El periodo de crisis. 2007-2013. 2007, de un 12% del PIB a un 7%, que ha sido tremendo. Las cifras del turismo son dramáticas y por eso cualquier esfuerzo en tratar de recuperar la actividad de la construcción, que se ha demonizado además en los últimos años, parece que era un trabajo que no nos convenía a los canarios, ¿no? Cualquier esfuerzo para activar y la construcción no se activa diciendo voy a activar la construcción trabaja para otros sectores y en concreto en estos momentos donde único hay demanda inversora en Canarias es el sector turístico. En materia de vivienda ya empezó a crecer y se vio algún dato en Canarias que también empezó a repuntar algo, tímidamente, pero ya se empieza a cerrar. Queda recorrido, pero
está situado en un nivel de aportación al PIB en torno al 7%. Yo no creo que baje mucho más, espero que no baje mucho más este año. Desde luego la cifra del 12% no creo que llegue. Y una última cuestión por mi parte era si usted cree que al anuncio de una reforma fiscal que ha aprobado el Gobierno Central, si aquí en la Comunidad Autónoma tiene margen de maniobra para bajar la presión fiscal de Claro, alguna manera, claro que sí. al margen de lo que se dedica del IFIC y eso, pero si hay algún margen, ellos tienen margen para bajar, porque al menos van a seguir igual, por lo que has dicho, ¿no? De cara al 2015. Digo yo, Digo tú. tienen un recargo sobre el IRPF que deberían también tomar nota de reducirlo, ese tipo de cuestiones. Han tenido una subida de IGI bastante alta que deberían quizás modular. Yo voy más a la modulación por la fiscalidad directa, creo que tiene un mayor efecto digamos, en el consumo que lo que es la indirecta, ¿no? En la capacidad de gasto, la adición sobre gasto. Lo recomiendan todos los organismos, no toque usted la fiscalidad directa, ¿no? Y aquí se tocó y se ha vuelto a tocar. Yo creo que sí, que hay margen, y yo creo que se está incrementando la recaudación. Ya he visto cómo ha sido en época de crisis, sin reactivación del consumo, 600 y pico millones más de recaudación en Canarias. ¿Qué va a pasar cuando se reactive el consumo? Hay margen, por supuesto. Y hay margen para reestructurar la administración, que no se trata de echar funcionarios, ¿no? Se trata de optimizar el gasto público, ¿no? No en la inversión, en la otra que nos ha tocado, ¿no? Y además buscando una eficiencia en su gestión, ¿no? En tema sanitario, en tema de educación, hacerlo de una forma, digamos, correcta, coordinada, analizando las estructuras de la administración pública, hacerlo bien, que yo creo que nos ha hecho, ¿no? Se han invitado a echar gente, en algunos casos. Nada más.